Capítulo 16. Visiones de los premios de la vida futura. Introducción. Se pone de manifiesto aquí, en bellísimos cuadros alegóricos, las recompensas que obtienen los justos en la vida futura. La vidente participa en un gran banquete de bodas, donde se distribuyen los premios, según los méritos de las obras hechas en la tierra. En la visión de las mesas preparadas, se rechazan a las personas indignas, sean reyes, príncipes nobles, prelados, ricos, pobres. En cambio, en la visión del joven Gasparito se nos muestra cómo los pequeños vencimientos, los actos de virtud practicados por amor a Dios, forman un cúmulo de méritos que tienen su epílogo en la espléndida mansión de los bienaventurados. Entre las delicias celestiales ve cómo otras personas conocidas, el conde de Stolberg, convertido del protestantismo al catolicismo, que ha visitado a Ana Catalina, edificándose con su heroica paciencia. 1. Visión del banquete de bodas de los expulsados de diversas categorías. Domingo 19 después de Pentecostés, 1819. He visto al bienaventurado Nicolás de Flue, en forma de un anciano de elevada estatura, de cabellos blancos, que llevaba una brillante corona de piedras preciosas. Su vestido blanco como la nieve le llegaba hasta los pies. La mano tenía una gran corona de piedras preciosas. Le pregunté por qué tenía en vez de hierbas aquella brillante corona. Él me habló con severidad, en pocas palabras, de mi muerte y mi destino, y me dijo que quería conducirme a una gran boda. Me puso la corona y yo fui como navegando con él al palacio que vi delante, como suspendido en el aire. En aquel palacio se celebraba una boda extraordinariamente suntuosa. Me parecía que iba a ver juzgadas en aquel banquete todas las acciones y omisiones de todos los estados que hay en el mundo, y que iba a ver la influencia de los bienaventurados en todos sus descendientes. Previamente fue preparada una mesa para el clero. Vi al Papa y a los obispos con sus báculos y ornamentos, sentados alrededor de ella, y muchos eclesiásticos, altos y humildes, cada uno de los de su estirpe. A sus antecesores, a sus patronos y abogados, que influían en él, juzgaban y decidían. También estaban sentadas a la mesa esposas espirituales de las más elevadas clases, a cuyo lado, como si fuera una de ellas, yo tuve que sentarme con mi corona, no sin sentir mucha confusión. Sobre mí estaba el que me había convidado, y como me hallaba tan turbada, todo lo hacía él y lo disponía para mí. Los manjares que había en la mesa, aunque en forma de tales, no eran alimentos terrenos. Veía todas las cosas en su íntimo ser, y leía en los corazones. Después de la sala del convite, vi otras habitaciones y estancias de todo género, en las cuales había muchas personas, cuyo número aumentaba, con otras que iban viniendo. Muchos sacerdotes fueron expulsados del banquete como indignos, porque se habían confundido con los mundanos, y habían servido a estos más que a la iglesia. Los seglaros fueron castigados primero, luego fueron despedidos los sacerdotes de la mesa, y enviados a otras estancias más o menos próximas. El número de justos que era muy reducido. Esto sucedió en la primera mesa, y a primera hora. Los eclesiásticos salieron. Fue dispuesta otra segunda mesa. Yo no comí en ella, pero estuve entre los espectadores en segundo término. El beato Nicolás estaba siempre junto a mí para ayudarme. Vinieron entonces numerosos emperadores, reyes y príncipes, a quienes servían otros grandes señores. Sobre ellos se veían los santos de su respectiva estirpe. Algunos de esos gobernantes tuvieron noticias de mí. Yo estaba avergonzada, pero Nicolás respondía por mí. No estuvieron sentados mucho tiempo a la mesa. Todos eran entre sí semejantes, y su trato nada bueno, lánguido y equívoco. Y si alguno superaba a los demás, esta ventaja no debía tener a más virtud. Hubo muchos que ni siquiera se acercaron a la mesa, sino que fueron lanzados al lugar que les correspondía. Me acuerdo especialmente de haber visto a la familia de los Croy, entre cuyos ascendentes hubo una santa estigmatizada, pues ésta me dijo: «Mira, estos son los Croy». Luego apareció la mesa de los nobles, después la mesa de los ciudadanos ricos. No puedo explicar cuán abominable estaba constituido el estado.
La mayor parte de ellos fueron expulsados y encerrados con sus semejantes, del estado de los nobles en un hoyo que se parecía a una cloaca, metidos entre inmundicias. Finalmente apareció la mesa de un estado bastante bueno, el de los antiguos ciudadanos honrados y el de los labradores. Entre ellos había muchas almas buenas, aun de los míos. Mi padre y mi madre estaban con estos. También vinieron los descendientes del beato Nicolás de Flú, aldeanos buenos y muy vigorosos. Él, sin embargo, desechó muchos de ellos. Vinieron también pobres e impedidos, entre los cuales había muchos buenos y otros malos, que fueron expulsados. Yo tuve mucho que hacer con ellos, no puedo decirlo todo. Cuando desapareció la última mesa, me sacó el santo de aquel lugar y me condujo de nuevo a mi lecho, de donde me había sacado. Me hallaba muy débil y sin conocimiento, no podía moverme, ni dar señal alguna de vida, como si estuviera muerta. Nicolás señaló el término de mi vida, pero de modo indefinido. 2. Visión de la Iglesia triunfante. 1 de noviembre de 1819, Día de Todos los Santos. He hecho un largo viaje yo con mi guía, y no es para decirse lo que se me ha ofrecido. Yo no pienso aquí ni en quién ni cómo soy. Voy tranquilamente con él recorriendo lugares, y miro y estoy contenta. Cuando pregunto recibo respuesta, y si no la obtengo me quedo también contenta. Pasamos sobre la ciudad por los lugares de los mártires en Roma, y sobre el mar y por países desiertos hasta donde estaba la casa de Ana y de María. Aquí subí desde la tierra. Vi innumerables santos en infinita variedad, siendo y sin embargo en todo una sola cosa en cuanto al interior de su alma y a su modo de sentir. Todos vivían y se movían en una vida de alegría, y todos se penetraban y se reflejaban los unos en los otros. El espacio era como una cúpula infinita llena de tronos, jardines, palacios, arcos, ramilletes de flores, árboles, todo unido con caminos y sendas que brillaban como el oro, y piedras preciosas. Arriba en el centro había un resplandor infinito, el trono de la divinidad. Los santos estaban agrupados según sus vínculos espirituales. Todos los religiosos estaban según sus órdenes. De adentro se hallaban colocados más o menos altos, según habían sido sus combates personales. Los que fueron martirizados juntos estaban juntos, también ordenados y según el grado de su victoria. Los estados que no tenían consagración espiritual en la tierra estaban ordenados según el impulso interior de cada uno, en orden de su santidad. Todos estaban en admirable orden, distribuidos en jardines y moradas. Los jardines eran indeciblemente hermosos y resplandecientes. Vi árboles con frutos pequeños, amarillos y brillantes. Aquellos que por la semejanza de sus esfuerzos dirigidos para alcanzar la santidad estaban juntos. Tenían como vestidura de orden sobrenatural, una gloria uniforme, pero se diferenciaban entre sí por los signos de su victoria. Llevaban coronas y guirnaldas, ramos en las manos, y estaban confundidos los de todos los estados y comarcas. Vi a un sacerdote a quien yo conocía, el cual me dijo: «Tu causa no está terminada todavía». Vi a una gran muchedumbre de soldados con trajes romanos y a muchas personas a quienes conocía. Todos cantaban juntos una hermosa canción. Con ellos cantaba yo también. Entonces miré la tierra y la vi yacer entre las aguas, y a modo de una pequeña mancha, todo lo que había en torno a mí me parecía inmenso. Es tan corta la vida, llega tan rápidamente a su fin, pero es tanto lo que se puede ganar en tan breve tiempo que no me atrevo a entristecerme. Con gusto quiero pues aceptar todas las penas que Dios me envía. 3. En ocasión de tener una reliquia, ve la vida de un joven santo. 12 de enero de 1820. Vi el alma de un joven acercarse a mí, en forma resplandeciente. Su vestido era muy semejante al de mi guía. Tenía una aureola blanca y brillante, y me decía que había alcanzado la salvación, luchando contra la naturaleza, y venciéndola, y que había contribuido mucho a su victoria, el haber renunciado a las cosas que apetecía. Luego pasé otra visión. He visto a la misma alma en forma de un jovencito de 13 años, en compañía de otros compañeros, en un jardín espléndido y hermoso. El sombrero de este joven era fruncido, su jubón amarillo abierto le llegaba hasta las piernas, con una franja en las mangas cerca de las manos. Los pantalones y las medias eran una sola pieza, estrecha por lados. La parte de ella donde había lazos era de otro color. Las rodillas del joven estaban ceñidas.
Sus zapatos eran estrechos y adornados con cintas. Había en el jardín cestos hermosos, hábilmente cortados, y muchos cenadores y casas de follaje, cuadradas por la parte exterior y redondas por dentro. También se veían ahí campos con árboles y gran número de personas trabajando. Estos trabajadores aparecían vestidos como acostumbraba yo a vestir a los pastores en el nacimiento de mi convento. El jardín pertenecía a personas de alta clase de una ciudad importante que había ahí cerca y que era la patria de aquel joven. En el jardín se permitía pasear. Vi a los jóvenes saltar alegremente en medio de cerca de rosas y cortar muchas de estas flores blancas y encarnadas. El dichoso joven renunció al gusto de recoger flores, y los otros para tentarlo le ponían delante los ramos de las rosas. Entonces me dijo aquel bienaventurado espíritu: yo aprendí a vencerme en esto haciendo un sacrificio mucho más útil y más difícil. Entre las personas que vivían cerca de la casa de mi padre, era compañera de juego una joven de mucha belleza, a la cual yo con inocente cariño, yo la quería. Mis padres iban a menudo a la iglesia a oír la palabra de Dios. Yo asistía a la misa con ellos. Como en esta ocasión oyera hablar al predicador contra semejantes compañías, huí del trato de aquella joven, aunque no sin esfuerzo de mi parte. Entonces aprendí a vencerme en no tocar las rosas. Cuando hubo dicho esto, vi a aquella doncella andar en la ciudad, muy adornada y florida, como una rosa, y vi la hermosa casa de los padres del joven, que estaba en una gran plaza cuadrada. Las casas estaban adornadas con esparrados. El padre era acaudalado comerciante. Entré en la casa y vi al padre, a la madre y a varios hijos. Era una familia buena, cristiana y piadosa. El padre comerciaba con paños y vinos. Estaba muy bien vestido y tenía una bolsa de cuero pendiente de un costado. Era alto y grueso. La madre era robusta y tenía un caprichoso y elegante tocado. El joven era el mayor de aquella buena familia. Delante de la casa habían carros con objetos de comercio. En el centro de la plaza se veía una fuente, y alrededor de ella una hermosa y artística verja de hierro, con figuras de tamaño natural, y en medio de la fuente una figura de donde salía agua. En los 4 ángulos de la plaza se veían construcciones pequeñas, a modo de garitas. La ciudad estaba edificada en una comarca feraz. Por un lado la cercaba un foso y por otro corría un río delante de las puertas. Tenía 7 iglesias, pero ninguna torre importante. No podía decir qué comarca fuese. No parecía una ciudad alemana, pero no lo sé con seguridad. Después vi un joven entrar en un monasterio con el propósito de estudiar. Este monasterio se hallaba como a unas 12 horas de dicha ciudad, en un monte donde se elabora mucho vino. Era un joven muy aplicado, tan devoto y confiado en la Madre de Dios, que cuando no entendía alguna cosa en los libros, acudía ante la imagen de la Virgen y decía: tú enseñaste a tu hijo, enséñame también a mí. Entonces le aparecía la Virgen y la enseñaba. En su trato con María era muy sencillo y tenía mucha confianza con ella. Era tanta su humildad que no se determinó a recibir las sagradas órdenes. Fue muy estimado por su piedad. 3 años permaneció en el convento, uno de ellos estando muy enfermo, al cabo de los cuales, cumplido los 23 años de edad, murió y fue sepultado allí mismo. Había entre sus conocidos uno que, no pudiendo dominar sus pasiones, pecaba con frecuencia. Teniendo mucha confianza en su difunto amigo, se encomendó a él durante años enteros, y aconteció que el bienaventurado se le apareció y le dio instrucciones diciéndole que uno de sus dedos vería una señal a modo de anillo, el cual había recibido en su desposorio con Jesús y María, y quisiera buscar esa señal en el cadáver, así se conocería que realmente se le había aparecido. Ese amigo tenía unos 30 años. Habiendo puesto por aquel aviso, fue exhumado el cadáver, en el cual se halló la señal dicha. Las reliquias fueron distribuidas. No ha sido beatificado. Yo me acordé mucho de San Luis Gonzaga. 4. El joven aparecido la conduce a un lugar de la Jerusalén celestial. El alma de este joven me conduce a un lugar que me parecía hallarse en Jerusalén celestial. Todo ahí era transparente y diáfano. Fui a una gran plaza circular, cercada de magníficos y brillantes palacios. En medio de esta plaza fue puesta una gran mesa prolongada, cubierta de indescriptibles manjares. De 4 de los palacios salían arcos de flores, que se juntaban sobre la mesa formando una corona en torno, en la cual resplandecían los nombres de Jesús y María. No había ahí nada de artificioso,
Todo nacía y daba fruto según su especie. Los arcos estaban formados de multitud de diferentes flores, de diferentes frutos y de brillantes figuras. Conocí ahí la significación de todos y cada una de las cosas, pues veía lo que era cada una de ellas. No es del todo exacto decir que conocí la significación de las cosas. Todo era esencia, y la esencia de las cosas me penetraba, como varios rayos de sol, y al mismo tiempo me decía lo que eran esas cosas. Aquí en la tierra no es dable expresar esto con palabras. A un lado, detrás de los palacios, había 2 iglesias, la más próxima consagrada a María, la otra al Niño Jesús, ambas octógonas. Cuando llegué ahí, numerosas almas de toda clase de niños bienaventurados salían de los palacios para darme la bienvenida. Estas tenían al principio la forma común de las almas, pero después las vi vestidas como cuando vivían en el mundo. Entre ellas reconocí a muchos de mis compañeros de juego que ya habían muerto. El primero a quien reconocí fue a Gasparito, niño travieso pero no malo, que murió a los 11 años de edad, después de una larga y dolorosa enfermedad. Este niño se acercó a mí, me guió y me explicó todas las cosas. Me admiré de ver tanta hermosura y cortesía en aquel niño, que había sido tan inculto. Como le manifestara mi admiración, me dijo: «Aquí no viene uno por su pie, sino gracias a las buenas obras». Estas palabras me alegraron. Como yo no le había reconocido enseguida, me dijo: «¿No sabes que fui yo quien te afiló el cuchillo?». Entonces me vencí dichosamente a mí mismo. Tu madre te dio cierto objeto para que lo partieras, pero tu cuchillo estaba tan embotado que no cortaba. Esto te hizo llorar, pues temías que tu madre te reprendiera. Yo lo advertí y pensé para mí: quiero ver cómo la riñe su madre, pero luego dominé este deseo y dije: voy a afilar el cuchillo de esta pobre niña. Así lo hice y te ayudé. Esto fue de mucha ganancia para mi alma. ¿No te acuerdas que cuando los niños jugaban a algo que no era bueno, tú les decías que dejaran aquel juego, que no era bueno, y luego te sentabas a una zanja a llorar? Yo me acercaba a ti y te preguntaba por qué no querías jugar con nosotros, y tú me respondías que uno te había llevado ahí así violentamente el brazo. Por mi parte, pensándolo bien, me vencí a mí mismo, no sin provecho de mi alma, resolviendo no volver a tomar parte de aquel juego. ¿No te acuerdas que yendo con otros niños recogíamos las manzanas que habían en el suelo? Tú decías que no las debíamos tomar. Yo replicaba que si no las recogíamos nosotros, otros las encontrarían. Tú decías que no debíamos dar mal ejemplo y no tomabas ninguna. También esto lo advertí para dicha mía. En esta ocasión lancé contra ti un hueso, pero de ese peligro te libró alguien, desviándolo buenamente. También esto hubo de dolerme de corazón. Estas y otras cosas semejantes me recordó a Gasparito. Luego vi que el premio de toda victoria sobre nosotros mismos y de toda acción buena se nos da otro género de manjares, de los cuales disfrutamos, pues los entendemos y nos penetramos con ellos. Esto es inexplicable. No estábamos sentados a la mesa, sino que íbamos a un extremo a otro de ella, y cada uno de los que estaban ahí recibía un gusto determinado, a cambio de toda privación. Al principio sonó una voz que decía: «Solo comprenderá estos manjares el que los guste». Los manjares, que eran en su mayor parte flores, frutos, piedras brillantes, figuras y hierbas de sustancias completamente diversas a las de la tierra, y más espirituales que las de aquí. Estaban estos manjares presentados en una vajilla brillante, transparente, indescriptiblemente bella, y de ella salía una virtud admirable, hacia los que mediante algún sacrificio realizado en el curso de la vida tenían algún orden respecto a uno u otro manjar. En la mesa había vasos de cristal, en forma de pera, como aquellos donde yo tomaba medicinas. En estos vasos bebíamos. Uno de los primeros manjares constaba de mirra admirablemente preparada. De una copa de oro surgía un pequeño cáliz, en cuya tapa había un botón y en él una crucecita muy fina. Alrededor del borde del plato había letras luminosas. Del plato nacían ramos de mirra, en forma de pirámides, de color amarillo y verde, muy bellos, y llegaban hasta la copa del cáliz. Había hojas pequeñas con flores, como claveles de extraordinaria hermosura. Arriba había un botón rojo en el centro y de bello violeta alrededor. El amargor de esta mirra era ahora suavidad aromática, que daba fortaleza al espíritu.
Yo probé de estos manjares porque había padecido en silencio tanta amargura en el corazón, a cambio de ellas manzanas que yo no había tocado. Tomé de otras manzanas brillantes, había muchas, juntas en rama. También gusté de cierto manjar por haber repartido entre los pobres muchos pedazos de pan duro. Conservaba aquel pan la apariencia de duro, pero era brillante como cristal de muchos colores, y estaba en un plato de cristal. Por haber huido de ciertos juegos, recibí una vestidura blanca. Todo me lo explicó Gasparito. Vi también en un plato una piedrecita que había recibido cuando estuve en el convento. Oí decir que antes de mi muerte me darían una vestidura blanca y también una piedra blanca, en la cual había un nombre que solo yo podría leer. Al terminarse el festín fue también recompensado el amor al prójimo. Había ahí vestiduras blancas, frutos blancos, rosas blancas muy tupidas, y todo género de manjares, y formas blancas y admirables. Me es imposible describir todas estas cosas. Gasparito me dijo: ahora verás el pesebre que aquí tenemos. A ti te gustó siempre hacer pesebritos. Fuimos a la iglesia de la Madre de Dios, en la cual resonaban cánticos incesantes. Había allí un altar ante el que iban desfilando y representadas las varias escenas de la vida de María. En torno había coros, unos más altos que otros, de adoradores. Era necesario pasar a través de esa iglesia para ir al pesebre, que estaba en la otra iglesia. También en esta había un altar, y en él se veía representado el nacimiento de Cristo, y sucesivamente todos los hechos de su vida, hasta la institución de la Eucaristía, tales como siempre los he visto en mis visiones. 5. Ve la gloria del conde Stolberg. Fui a otro lugar más elevado. Subí a un jardín donde había magníficos frutos y muchas mesas ricas adornadas, y aparadores con diversos dones. De todas partes venían flotando almas que en la tierra habían producido muchos frutos con sus estudios y trabajos, ayudando a otros. Estas almas, ya una sola, ya muchas, ocuparon grandes mesas para recibir lo que les correspondía. En medio del jardín se veía un pedestal a manera de escalera semicircular, lleno de cosas bellas y deleitables. Este jardín tenía una hermosa puerta por la cual penetró una muchedumbre de almas, unas en pos de otras. Todas las que en el jardín estaban corrían y formaban dos filas para dar la bienvenida a las que habían llegado últimamente. Estas numerosas almas traían consigo al difunto conde de Stolberg. Iban en ordenada procesión llevando banderas y guirnaldas. 4 de ellas llevaban sobre los hombros, aunque sin sentir peso alguno, el asiento de honor en que iba sentado el conde Stolberg. Las otras almas iban detrás. Las almas que recibían a estas últimas tenían flores y guirnaldas. En su cabeza se veía una corona, especialmente de rosas blancas y de piedras brillantes, y de estrellas. Esta corona no estaba fija en su cabeza, sino oscilando al principio. Me parecieron iguales todas estas almas, como me habían parecido las que vi en el cielo inferior de los niños, pero luego vi a cada una de ellas vestida conforme a su propio estado, y vi que eran las que con su trabajo y doctrina habían contribuido a la salvación de otras almas. Vi también a Stolberg bajar de su sillón y vi desaparecer el sillón. Le vi tomar posesión de los dones que le estaban destinados, y aparecerse un ángel detrás del semicírculo, dispuesto en forma de gradas, de cada uno de los lados de la escalinata, llena de preciosos frutos, vasos y flores. Salió un brazo que presentaba las circunstancias de un libro abierto. El ángel recibió los espíritus que había alrededor, libros en los cuales escribió y señaló varias cosas. Luego los puso en 2 pedestales que estaban a su lado. En cambio ellos recibieron del ángel escritos, unos breves y otros más extensos, que corrieron de mano en mano. Especialmente del lado de Stolberg circularon multitud de escritos, muy breves. Me parecía que esto era como la continuación en el cielo de las obras que en la tierra habían practicado aquellas almas. Vi dirigirse hacia el bienaventurado Stolberg, donde la mesa con gradas, un gran plato transparente en cuyo centro se veía un hermoso cáliz dorado, y alrededor de él muy bien ordenados racimos, panes pequeños, piedras preciosas y recipientes de cristal. El cáliz no estaba fijo, como el plato de la mirra,
y las almas bebían de él, y los recipientes gustaban de todas las cosas que ahí estaban. Este cáliz corría de mano en mano. Vi muchas veces que algunas almas, al comunicarse unas con otras, se daban la mano. Después todas las almas se elevaban más arriba, para dar gracias. 6. Vi a varios niños muertos en la inocencia bautismal. Vinieron a buscarme los bienaventurados niños que habían jugado conmigo en mis primeros años. Fuimos a un lugar donde jugábamos en otro tiempo, y después nos encaminamos al pesebre. El asno estaba a la entrada. Di un paso, me subí sobre él y me senté diciendo a los demás niños. Así estaba sentada en él la Madre de Dios. El asno se dejó acariciar y dejó que se le sacara del pesebre. Después nos acercamos al pesebre y adoramos al niño Jesús. Los otros niños me dieron muchas manzanas y flores y un ramo de rosas rodeado de espinas, pero yo rehusé todas esas cosas. Me preguntaron por qué no los llamaba en mis necesidades, y me dijeron que estaban dispuestos a ayudarme, que los hombres invocaban muchas veces a los niños, los cuales pueden mucho en la presencia de Dios, sobre todo los que mueren inmediatamente después del bautismo. Uno de estos infantes me dijo que yo había pedido para él la feliz muerte que tuvo, y que si sus padres hubieran sabido esto, se habrían enfadado conmigo. Recordé entonces que me lo habían llevado después de haber recibido el bautismo, y que levantándole yo en alto pedí a Dios de todo corazón que se dignara llevárselo consigo en estado de inocencia, antes que pudiera perderla. Ahora me daba gracias porque yo había pedido por él, y quería ahora rogar por mí. Los niños me dijeron que se debe orar especialmente para que ninguno se muera sin bautismo. Si esto se pide a Dios, el Señor envía un buen grado de auxilio oportuno. Con frecuencia he visto auxilios inesperados conseguidos por este medio. 7. La gloria de los santos en el cielo. 1 de noviembre de 1820. He tenido una visión indeciblemente grande y magnífica, que no puedo describir. Vi una mesa que se perdía a la vista, de color rojo y blanco transparente, y surtida con los más excelentes manjares. Los vasos eran como de oro, y tenían en los bordes unas letras azules. Ahí había mezcladas flores y frutas de toda clase, pero no partidas y como muertas, sino vivas y creciendo. Aunque eran eternamente comidas, quedaban sin embargo completas. En verlas estaba el gozar de ellas. Los que administraban y servían eran obispos, y bajo su dirección toda suerte de pastores de almas. En torno de la mesa estaban sentados o de pie, formando coros de muchas órdenes diferentes, toda la multitud de los santos en trono y semicírculos. Yo estaba de pie junto a la mesa y veía estos coros innumerables en torno de ella, y todo lo veía como en un jardín. Pero si se me acercaba a uno de los coros o lo miraba solo por él, lo veía en un solo jardín, y en él veía una mesa propia, y que esta mesa procedía de aquella gran mesa, de cuyo deleite participaban todos. En todos estos campos y jardines, cuadros, plantas y ramas, flores y frutos vivían igual que en aquel jardín común. El gozar de los frutos no consistía en comerlos, sino en la íntima percepción de los mismos. Todos los santos estaban con sus atributos. Muchos obispos tenían iglesias en las manos, porque ellos las habían fundado. Otros solo llevaban el báculo, porque solo las habían apacentado. Junto a los santos había muchos árboles, cargados de frutos. Queriendo yo llevar algunos de esos frutos a los pobres mortales, empecé a sacudir árboles, y vi que muchos frutos caían en diversas comarcas de la tierra. Y vi también que todos los santos, cada coro según su especie y poder, allegaban tables, flores y guirnaldas, para edificar un trono en el lugar extremo de la mesa. Y todo se hizo con orden indecible, como naturaleza en que no hace falta el pecado ni muerte. Todo eso surgió de su esencia y actividad sin previo acuerdo, y entre tanto guardaban la mesa centinelas y soldados espirituales. Capítulo 17. Visiones del Purgatorio. Introducción. Nada tan impresionante, tan acogedor, pero al mismo tiempo tan edificante, como las visitas de Ana Catalina a la mansión de las almas, que sufren con esperanza. Fija el evidente lugar aproximado del purgatorio. Describe los distintos grados, el de los que están por salir, acompañados de ángeles, rumbo al paraíso, el de los que padecen todavía tormentos espantosos, y el de los que permanecerán en sus dolorosos encierros hasta el fin de los tiempos.
Trabaja por unas almas, consuela a otras, reza por las restantes. Se impresiona hondamente al saber que las almas desean ardientemente oraciones y sacrificios, y en la tierra nadie se acuerda de ellas. Le aterran los padecimientos de los sacerdotes que fueron negligentes en la administración de su ministerio. Ver los espacios destinados a los herejes y a los judíos. Nos parece lógico, de acuerdo en juicio divino, que las almas purguen por aquello que más pecaron en la tierra, como una simplicidad que encantadora nos relata la vidente. Muchos santos han tenido comunicaciones con las benditas almas del purgatorio. Conocidas son las revelaciones de Santa Brígida, que asiste al juicio de muchísimas personas que mueren en su época y después aparecen pidiendo sufragios. El padre Carlos Rossignoli, de la Compañía de Jesús, en su libro Maravillas de Almas del Purgatorio, relata más de 100 casos de almas que aparecen pidiendo oraciones y sufragios. En nuestros tiempos se observan los mismos hechos de Santa Teresa Newman, de Connestert y María Luisa de Braut, la mística de Canadá. Al lector le parecerá acaso ver algunas escenas repetidas. Debe tenerse presente como que la vidente va muchas veces al purgatorio. Describe el mismo lugar o la misma alma que ha visto con anterioridad. 1. Ve diversas almas en el purgatorio. Ve por lo general muchas almas tenidas en la tierra por santas que aún están en el purgatorio y no gozan por tanto de la visión beatífica. Pero en esta visión vi además el purgatorio como iglesia purgante. Vi una oscura y extensa bóveda donde las almas parecen ya libres de su expiación. Había ahí una luz roja de un cirio, de una especie de altar, y vi venir un ángel consolar a las almas con un presente. Esto sucede algunas veces al año, pero desapareciendo el ángel, desaparece con él todo lo que hay de eclesiástico. También entendí que las pobres almas que no pueden hacer nada por sí mismas ruegan por la iglesia. Cuando vi un cuadro general de la iglesia, veo siempre entre occidente y norte una laguna oscura y profunda, donde no hay rollo de sol alguno, y me parece que ahí está el infierno. 2. Visiones referentes a las almas del purgatorio. Triste cosa es que las almas benditas sean ahora tan pocas veces socorridas. Es tan grande su desdicha que no pueden hacer nada por su propio bien. Pero cuando alguno ruega por ellas, padece o da una limosna en sufragio de ellas, en ese momento cede esta obra en bien de ellas, y se ponen tan contentas y tan dichosas como aquel a quien dan de beber agua fresca, cuando está ya a punto de desfallecer de sed. Cuánto tienen que padecer las pobres almas a causa de la flojera y tibieza de su piedad relajada, de su falta de celo en promover la gloria de Dios y la salvación del prójimo. ¿Y qué otro medio hay de socorrerlas sino la caridad satisfactoria que ofrecen por ellas aquellos mismos actos de virtud con relación a los cuales se decidieron durante su vida mortal? Los santos del cielo nada pueden hacer en expiación y satisfacción de las culpas que están purgando las almas benditas. Todo lo tienen que ellas esperar de la iglesia militante. Cuán vivamente anhelan estas almas por esta expiación. Saben muy bien que no hay sobre la tierra ningún pensamiento bueno, ningún buen deseo en favor de ellas que no dé algún alivio de sus penas, pero que pocos son los que toman parte de su aflicción. El sacerdote que rece devoramente las horas con intención de satisfacer por las negligencias que tienen que expiar las almas, puede procurarles increíble consuelo. La virtud de la bendición sacerdotal penetra hasta el purgatorio y consuela como rocío del cielo a las almas a quien, con fe firme, bendice un sacerdote. El que viera todas estas cosas como yo las veo, de seguro que procuraría con todas sus fuerzas socorrer a las almas del purgatorio. 3. Necesidad de orar por los difuntos. En este momento mueren unas 5,000 personas, entre ellas hay muchos sacerdotes. Debemos orar. En el valle de Josafat se volverían a juntar todos ellos con nosotros, y se acordarán de los que hemos rezado por ellos. Dios dé a estas almas el eterno descanso y las ilumine. Se ve muchedumbre extraordinaria de moribundos en situaciones muy diversas. Yo estoy en el arco, elevado sobre la tierra. Rayos de luz parten hacia mí de diferentes puntos, y me hacen ver el estado y circunstancias de los moribundos, como si estuviera viendo a través de un tubo. Algunos mueren completamente abandonados. Respecto de los elogios desmedidos que suelen hacerse a los muertos, declaró:
La desmedida alabanza me parece una privación esencial y una especie de hurto cometido contra aquellos a quienes se tributa ese honor inmerecido. 4. Consecuencias de las obras buenas y malas. Todo cuanto el hombre piensa, dice y hace, tiene vida y continúa viviendo como obra buena o mala. El que obra mal debe apresurarse a borrar su culpa con la contrición y la confesión en el sacramento de la penitencia. No borrándola, difícilmente podrá impedir las consecuencias de su pecado. Esto lo he visto frecuentemente de un modo corpóreo, en las enfermedades y dolores de muchos, y en la maldición que pesa sobre algunos lugares. Siempre se me ha mostrado que las culpas por las que no se hace penitencia y las que no han sido expiadas llevan en pos de sí incalculables consecuencias. He visto los castigos de muchos pecados hasta en lejanas generaciones como cosa naturalmente necesaria, así como el efecto de la maldición que llevan consigo los bienes injustamente adquiridos, o como el error instintivo que causan los lugares donde se ha cometido algún crimen. Todo esto lo veo como cosa no menos natural y necesaria, que lo expresamos cuando decidimos que la bendición bendice y la santidad santifica. Desde que tengo uso de razón, discierno con viva claridad lo que está bendecido de lo que no lo está, lo que es santo de lo que no lo es. De lo que es santo me siento atraída y lo sigo irresistiblemente. Lo que no es santo me causa horror, me angustia, me estremece y debo combatirlo con el auxilio de la fe y de la oración. 5. Diversas impresiones a la vista de huesos humanos en los cementerios. Esta impresión la he sentido con especial claridad y viveza al ver los huesos humanos y aun los más pequeños residuos de algún cadáver, morada de un alma. Por la fuerza del sentimiento que experimento en mí, siempre he creído que hay cierta relación entre todas las almas y sus cuerpos. Por los huesos que veo en las sepulturas y cementerios, producen en mí diversos sentimientos y efectos. Al ver ciertos cadáveres siento una impresión de luz, de bendición y salvación, mientras que en otros he experimentado distintos grados de pobreza, de necesidad, y me he sentido movida a socorrerlos con oraciones, limosnas y ayunos. Otras veces fui presa de terror y espanto. Cuando iba a orar al cementerio por la noche, sentí en los sepulcros una oscuridad más profunda que la misma noche. Esto me parecía más negro que lo enteramente negro, como sucede cuando se abre un agujero en paño negro. El agujero parece aún más negro que el mismo paño. A veces veía salir de ellos un humo negro o bajo negro y me estremecía. También me sucedía que cuando el deseo de ayudar me impulsaba a penetrar en cosas tinieblas, me sentía repelida hacia ellos. En estos casos la idea de la santísima justicia de Dios era para mí como un ángel que me libraba de lo que hay espantoso en tales sepulcros. En otros veo como una columna sombría de color gris, más clara o más oscura. En otros una columna luminosa de un resplandor más o menos de intenso, pero en muchos no veo absolutamente nada, y esto es lo que más me aflige. Los rayos más o menos claros, más o menos oscuros, son señales que indican el mayor o menor grado de necesidad de las almas. Las que no pueden dar señal alguna son las almas más necesitadas. No tienen quien las socorra ni quien se acuerda de ellas, y como nada pueden hacer por su bien, son las últimas en la comunicación con el cuerpo de la Iglesia. Cuando me acerco en oración a estos sepulcros y suelo oír una voz penosa y confusa que sale de lo más profundo, suspira diciendo: «Socórreme y sácame de aquí», y experimento claramente en mí la misma angustia que sentiría el que se encontrara enteramente sola y desvalida. Por estos pobres abandonados pedía yo siempre con mayor fervor y constancia que por otros. Entonces veía salir poco a poco tales sepulcros solitarios y vacíos, una columna de sombra que iba aclarando mediante el auxilio constante de la oración. Los sepulcros en que veo una columna de sombra más o menos clara son los que contienen cuerpos cuyas almas no están enteramente abandonadas, ni del todo atadas por el grado de su tormento o por los sufragios y oraciones de sus amigos vivos. Están en cierta relación más o menos consoladora con la Iglesia militante. Estas almas poseen toda la gracia de dar señal de sí en la comunidad. Están en una corriente que va hacia la luz y hacia la bienaventuranza, y nos ruegan que las ayudemos, ya que ellas no pueden valerse. Lo que hacemos es un obsequio. Ellas observan
a nuestro Señor por nosotros. Me parecen pobres cautivos que pueden incitar la compasión de sus semejantes, ya con algún grito, ya con alguna súplica, ya extendiendo las manos afuera de la cárcel. Cuando contemplo hacia un cementerio y se ofrecen a mí estas señales de diferentes grados de luz y sombra, me parece todo ello como un jardín que no está cuidado, por igual o por parte abandonado. El orar, el trabajar y el mover a otros que también oren y trabajen es como levantar y enderezar las plantas. Es como cultivar la tierra y sacar a luz semillas escondidas y hacer que desciendan la lluvia y el rocío sobre un jardín. 6. Ve cómo suben al cielo las almas socorridas. Si los hombres vieran esto claramente como yo lo veo, todos trabajarían en este jardín con más diligencia de lo que hago yo misma. Cuando entro en un cementerio y se me representan estos objetos, puedo formar juicio de celo y caridad de un pueblo, así como se puede apreciar la diligencia y la laboriosidad de sus habitantes, con solo ver los cuerpos y las huertas que los rodean. Dios me ha dado muchas veces la gloria de ver subir al cielo con infinita alegría a muchas almas del purgatorio, pero como no hay trabajo ni auxilio o alguno de la necesidad sin combate, esfuerzo y lucha, me acontecía que desde niña tierna y como doncella vigorosa era muchas veces turbada, asustada y maltratada en mi oración en los cementerios, por los espíritus malditos y aún por el mismo demonio. Me cercaban espantosos ruidos y apariciones, con frecuencia estaba derribada en los sepulcros y sacudida fuertemente. A veces me querían sacar violentamente del cementerio, pero con la gracia de Dios nunca he llegado a acobardarme, ni a ceder al enemigo un palmo de terreno. Antes bien, redoblaba mis oraciones ahí donde era más turbada. Cuántas gracias he recibido de las benditas almas del purgatorio. Ojalá quisieran todas participar conmigo de esta alegría de socorrer las almas. Qué abundancia de gracias hay sobre la tierra. Sin embargo, cuánto se olvida de las almas y se malogran las gracias, mientras que las almas benditas suspiran por ellas. Ahí en lugares distintos, padeciendo diferentes tormentos, están estas almas, llenas de angustia y de anhelo de ser socorridas y salvadas, pero por grande que sea su aflicción y necesidad, ellas alaban a nuestro Señor y Salvador. Todo lo que hacemos por ellas les causa infinita alegría. 7. Ve el purgatorio almas de diversas condiciones. Día de los fieles difuntos, 2 de noviembre de 1819. Llegué a mi guía a un oscuro sitio, donde había muchas almas. Habiendo penetrado aquel lugar, las consolé. Aquellas almas estaban sumergidas en las tinieblas, unas hasta el cuello, otras hasta la cintura. Se hallaban unas junto a otras, cada una en su propia cárcel. Unas padecían sed, otras frío, otras calor, no podían valerse a sí mismas. Sufrían indecibles tormentos y sentían gran anhelo de salir de ahí. Vi que muchas consiguieron su libertad, su alegría era inexplicable, elevándose a un lugar más alto, en gran número en forma de espíritus meramente gris. Recibían durante este breve tránsito los vestidos e insignias propias del estado de cada una de ellas, lo mismo que cuando vivían en la tierra. El lugar donde se reunían era un espacio amplio como el purgatorio, centrado y cercado como de una valla de espinas. Allí había muchos médicos liberados, recibidos por una procesión de otros médicos conducidos arriba. Vi también que eran liberados muchos soldados, y la dicha de estos infelices destrozados en la guerra alegró mi corazón. Vi pocas monjas y aún menos jueces, pero sí he visto que muchas doncellas que se habían consagrado a Dios en estado de religión, si las circunstancias les hubieran sido propicias, eran buscadas y recogidas por otras bienaventuradas religiosas. Vi también a algunos reyes y almas pertenecientes a familias reales, a bastantes sacerdotes y a muchos labradores. Vi a muchas almas de mis conocidos y a otras de países extranjeros, a juzgar por sus vestidos. Cada uno de los varios estados sociales era elevado en diversas direcciones por el mismo estado. Mientras duraba esta elevación, perdían sus insignias terrenas y recibían un resplandeciente vestido de gloria. En el purgatorio no solo conocí a mis amigos, sino también a sus parientes, a quienes yo nunca había visto. Entre las almas más abandonadas he visto aquellas pobres de quienes nadie se acuerda y cuyo número es grande, pues muchos hermanos de nuestra fe no hacen oración por ellas. Por estas pobres almas olvidadas ruego yo siempre.
8. Visión de diversos santos con el Salvador. Entonces se me ofreció una visión nueva. Me vi de pronto vestida de campesina, como lo había estado en otro tiempo. En la frente llevaba una cinta y una toca en la cabeza. Mi guía me condujo hacia una brillante multitud que descendía del cielo. Eran blancas figuras coronadas, sobre las cuales flotaba el Salvador, llevando una cruz blanca y en ella una bandera. Veía un centenar de figuras, la mayor parte de vírgenes y una tercera parte de hombres. Todos estaban cubiertos con deslumbrantes vestidos de reyes, de diversos colores de gloria, cuyos rayos se penetraban entre sí y hacían la visión más admirable. Llevaban coronas de anillo, unas abiertas y otras cerradas. Entre estas figuras habían muchas visiblemente señaladas con los estigmas. Se difundían un resplandor rojo en torno de ellas. Fui conducida ante ellas por mi guía, muy avergonzada, porque no sabía, pobre campesina, cómo llegar a la princesa de estos reyes. Pero mi guía me dijo: llegarás a hacer lo mismo que estas. Y en lugar de mi vestido se me dio otro blanco de religiosa. Vi alrededor de mí a todos los que habían estado presentes en mi toma de hábito, y especialmente a las religiosas bienaventuradas de nuestro convento. Vi algunas a quienes había conocido y tratado, que se miraban desde el purgatorio. 9. Un alma descubre el estado de dos esposos. 10 de abril de 1820. He tenido la noche pasada una visión grave y severa, mezclada con importantes asuntos. De pronto se presentó delante de mí el alma luminosa y beatífica de una mujer de Coesfeld, ya difunta, y que había amado mucho a su marido, a quien tuve yo siempre por bueno, pues parecía muy piadoso. Hacía ya mucho que no pensaba en estas personas. Aquel hombre había contraído segundas nupcias. Yo conocí a su segunda mujer. El mal alma me dijo: por fin he conseguido llegar hasta ti, soy feliz ahora, pero mi marido me causa mucha pena. Mientras yo vivía aún y estaba enferma, ella tiene una relación muy pecaminosa con su mujer actual. Y también ahora, aunque casado con ella, no vive cristianamente. Tengo mucha compasión por su alma, y también el alma de su nueva mujer me causa angustia. Mientras el alma me decía esas cosas, yo me sorprendía del estado de aquel que había tenido el hombre de bien. Ella me contó muchas cosas y me rogó que amonestara seriamente a su marido, ya que él tenía la intención de venir a verme. Tuve que ir con ella a Coesfeld. He visto todo el camino claro y luminoso, que esta alma resplandecía como el sol, y esto me causaba infinita alegría. Reconocí todos los ángulos de aquel camino, y encontré muchos puntos cambiados. Me condujo a casa de aquellas personas, donde había yo estado varias veces en el pasado, y encontré también ahí muchos cambios. Estuve con ella cerca del lecho de aquellas personas que estaban durmiendo. Parece que la mujer sintió internamente nuestra llegada y se enderezó. Sentándose en el lecho, hablé con ella largamente y le dije que debía entrar en sí misma y exhortar al marido a reconocer su propio estado. Así me lo prometió. Apenas puedo dudar de que no venga a mí, y aquella alma me ha rogado con tanta insistencia que orara por él y él le aconsejara. Yo en verdad me encuentro con cierta timidez en cuanto al modo de entrar en el asunto del discurso, en caso que no sea el mismo que comience a hablar de su estado. 10. El pecado de la campesina y la hermana del sacerdote. 12 de abril de 1820. Una jovencita campesina había dado a luz secretamente por temor de a sus severos padres. El niño había muerto poco después de nacido, por torpeza de la madre, que escondió el cadáver dentro de un armario, donde fue descubierto. Esto ocasionó gran turbación. Rogué y sufrí sin tregua en favor de la culpable para obtener que se moviese a seria penitencia. Conozco a esta joven. Hace apenas un año estuvo aquí para verme. Desde Navidad en adelante la he visto a menudo, envuelta en un manto, y yo sentía siempre un interno presentimiento de que estaba pasando algo malo. Más adelante la he visto en tiempo de confesión, en peores condiciones aún. Rogué por ella y avisé al confesor para que estuviera atento, pero no se acercó al confesor. También esa noche he tenido que hacer mucho por ella, y he visto su interior muy turbio. Aunque es una estúpida, no está sin embargo libre de la culpa por la muerte del niño. He visto todo el desarrollo del asunto y he rezado mucho por esta causa. Pensando en esto se me presentaron a la mente aquellos dos ex jesuitas.
en los cuales me había confesado en mi juventud. Pensaba cómo vivían piadosamente, cuándo trabajaban, y cómo en su tiempo no sucedían casos semejantes. Mientras así pensaba, se me presentaron aquellos dos religiosos en óptimo estado, y uno de ellos me condujo junto a una hermana suya, en cuya casa había vivido y que yo había conocido. Ella se encontraba en un lugar muy misterioso, y nunca hubiera creído que semejante persona piadosa tuviese algo aún que expiar. Era un lugar muy oscuro donde había otras muchas almas, dentro de una angosta cavidad cuadrangular, en la cual podían estar como amurallados, pero ella siempre parecía contenta y paciente, y estaba a punto de pasar a otro lugar más amplio. Me dijo que debía visitarla más a menudo. Hablé también largamente con el anciano y beato sacerdote, y le rogué y pedí algo también a ella. Ya de mucho tiempo ahí tuve la revelación sobre el estado de los niños que mueren antes del bautismo. No puedo expresar con palabras aquello en lo cual veo consistir su pérdida, pero me siento de tal modo conmovida que siempre que vengo a ver de un caso semejante, me ofrezco a Dios con la oración y el sufrimiento, para satisfacer y expiar por aquello que otros han descuidado, a fin de que el pensamiento y el acto de caridad por otros no hechos se vean compensados por la comunión de los fieles, o por mí, o por otro miembro de la misma comunidad. Así he sentido verdadera turbación y solicitud por aquel pobre niño infeliz muerto antes del bautismo, y me he ofrecido a Dios para satisfacer y expiar por él. 11. Ve el alma de un general inglés abandonada. 24 de septiembre de 1820. Tenía yo que ejecutar una laboriosa tarea, pero no me era posible hacerla. Para limpiar una casa de la inmundicia que en ella había, solo contaba con una escoba inservible. Entonces se acercó mi madre y me ayudó. Y vino también una amiga mía, a quien desde su muerte le había dado una imagen de Santa Catalina que yo había recibido de un modo sobrenatural. Tenía dicha imagen en el pecho y habló conmigo de muchas cosas. Fui conducida por mi madre a muchas mansiones de espíritus, y me acuerdo haber ido a una montaña de la cual salió hacia mí un espíritu que lucía un resplandor rojo, como el del cobre, y que encontraba sujeto por una cadena. Estaba ahí desde hace mucho tiempo, abandonado y sin auxilio alguno. Nadie se acordaba de él ni le ayudaba, ni rogaba por él persona alguna. Habló solo pocas palabras. Después supe toda la historia de la cual solo algo recuerdo. Él era en tiempos en que un rey de Inglaterra se hallaba en guerra con el rey de Francia, un general inglés en tierra francesa, donde todo lo asolaba y donde cometía todo género de crueldades. Había sido muy mal educado y creo que por culpa de su madre, pero siempre conservó un sentimiento de reverencia a la Santísima Virgen. Todas las imágenes las destruía, y habiendo llegado una vez ante una hermosa imagen de la Madre de Dios, quiso también destruirla, pero sintió un movimiento en su interior y la respetó. Por entonces fue atacado de una enfermedad acompañada de violenta fiebre. De buen grado se hubiera confesado de no haber perdido el sentido. Sin embargo, murió muy arrepentido, por lo cual halló misericordia y no se condenó. Sin duda alguna, esta alma podía ser socorrida, mas que nadie se acordaba de ella. Decía que lo más la aliviaría sería la Santa Misa, y que en pocos sufragios había sido liberado mucho antes. El lugar al que me refiero no es el purgatorio propiamente dicho. Yo le vi constantemente acostado y despedazado por perros, porque él había atormentado cruelmente a los hombres. Muchas veces yacía encadenado en diferentes posturas, como en un patíbulo, y era regado con sangre hirviente que circulaba por sus venas. Decía que le consolaba mucho la esperanza de verse libre algún día. Después de haber hablado conmigo, se hundió de nuevo en la montaña. El lugar donde se hallaba estaba cubierto de hierba ardiente. Con anterioridad ya había hablado conmigo. Esa es la tercera vez que lo hacía. 12. Ve las almas del purgatorio y recibe útiles enseñanzas. 27 de septiembre de 1820. Esta noche he pedido mucho por las almas benditas, y he visto las numerosas y admirables penas que ellas padecen, y la incomprensible misericordia de Dios. También he vuelto a ver desdichado guerrero inglés y he rogado por él. He visto la infinita justicia y la misericordia de Dios, y he comprendido que no hay cosa alguna verdaderamente buena en el hombre que no le sea útil. He visto el bien y el mal pasando de padres a hijos y convertirse en salvación,
o en desdicha por la voluntad y cooperación de estos. He visto socorrer de un modo admirable a las almas con los tesoros de la Iglesia y con la caridad de sus miembros, y todo es ser una verdadera substitución y satisfacción por sus culpas, no faltándose ni a la misericordia ni a la justicia, aunque ambas sean infinitamente grandes. He visto muchos estados de purificación. En particular, he visto castigos a aquellos sacerdotes aficionados a la comodidad y al sosiego, que suelen decir: con un rinconcito en el cielo me contento, yo rezo, celebro misa, confieso, etc. Estos sentirán indecibles tormentos y vivísimos deseos de buenas obras, y verán a todas las almas a quienes se han privado de su auxilio ante su vista, y tendrán que sufrir un desgarrador deseo de socorrerlas. Toda pereza se convertirá en tormento para su alma, su quietud era impaciencia, su inercia en cadenas, y todos estos castigos no son ya invenciones, sino que proceden clara y admirablemente del pecado, como la enfermedad de la causa que la produce. En esta ocasión he visto muchas cosas relativas al purgatorio, y especialmente a los niños que mueren antes y después de nacer, lo cual, no pudiéndolo decir con claridad, lo dejó de decir. Lo que siempre veía con certeza es que todo lo bueno que hay en el alma o en el cuerpo conduce a la luz, y que lo malo conduce a las tinieblas, mientras no sea expiado y borrado, que la justicia y la misericordia son perfecciones de Dios, y que la divina misericordia satisface a la justicia divina, por los inagotables méritos de Jesucristo y de los santos, unidos con Él en la Iglesia, mediante la cooperación y las obras de fe, esperanza y caridad de los miembros del cuerpo espiritual. Siempre vi que nada se pierde de cuanto se hace en la Iglesia en unión con Jesús. Con todo esto deseo piadoso, todo pensamiento bueno, cualquier obra de caridad hecha por amor a Jesús, es bien de todo el cuerpo de la Iglesia, y que el que no haga otra cosa que rogar a Dios en plena caridad por sus hermanos, hace una gran obra saludable. 13. Veo un piadoso franciscano de Tirol. 6 de octubre de 1820. He visto la visión de un piadoso franciscano de Tirol. He visto cómo este religioso conoció anticipadamente un grave peligro que amenazaba a la Iglesia, con ocasión de una reunión política próxima a realizarse. Le fue mandado hacer oración constantemente por la Iglesia. Él debió orar en su convento, que no era grande, y estaba situado no lejos de una pequeña ciudad. Se arrodillaba por la imagen ante una milagrosa imagen de la Madre de Dios, y vi que el demonio, con el fin de turbarle, hacía mucho ruido en la iglesia del convento, dando bramidos y fuertes golpes a las ventanas, contra las cuales se lanzaba en figura de un cuervo negro. El piadoso franciscano no se turbaba por esto, sino que siguió orando, con los brazos extendidos. A consecuencia de esta oración vi penetrar mi estancia en 3 formas. Una de ellas era un ser parecido a mi guía, que se acercó a mí. Las otras 2 eran almas deseosas de oraciones. Una de ellas era la del príncipe católico de Brandeburgo, y la otra de un piadoso emperador de Austria. Habían venido por la oración del franciscano, que vio el mismo peligro que yo he visto. Pidió no adelantar más su estado para poder influir en sus actuales sucesores. Supe que estas almas tenían con estos más relación que otras. Me llamó la atención que el mismo espíritu que los conducía me tomara de las manos y me levantara hacia arriba. Sentí sus manos blandas y suaves como plumas. Tan pronto como dejé de caer las manos, volvió a levantármelas diciendo: tienes que orar aún más. Eso es todo lo que recuerdo. 11. Describe el lugar entre el cielo y el purgatorio. 2 de noviembre de 1820. Fui arrebatada por mi guía. No sabía qué punto fijo, si la dirección que seguíamos en una región determinada del mundo. Lo cierto es que nuestro camino era muy trabajoso, muy estrecho y empinado, que conducía a un puente luminoso a cierta altura inmensa. Por uno y por otro lado se extendía la oscuridad de la noche. Yo tenía que andar de costado, pues el sendero, como he dicho, era muy estrecho. Mirando hacia abajo veía la tierra llena de tinieblas y oscuridad, y a los hombres cavando angustiosamente en el fango. Pasé casi toda la noche en esta subida. Muchas veces me caía y temí precipitarme, pero mi guía que iba delante me daba la mano y podía continuar. Es posible que siguiéramos alguna dirección determinada del mundo, puesto que mi guía me mostraba a la derecha y a la izquierda algunos lugares desiertos de la tierra, donde sucedieron ciertos misterios en el camino que siguió el pueblo de Dios.
Vi los lugares por donde anduvieron los patriarcas y después los hijos de Israel. Cuando mi guía me señalaba estos lugares, me parecía ver a lo lejos parajes claros en medio de la noche. Se veían desiertos extensos, grandes torres destruidas, pantanos, árboles corpulentos, tronchados. Me dijo mi guía que cuando estos lugares se poblasen otra vez y fuesen habitados por cristianos, llegarían los últimos tiempos. En este sendero flotaban muchas almas, acompañadas de sus guías, como formas cenicientas que se destacaban en medio de la noche delante de nosotros. Parecía que volaban desde una noche general a ese estrecho sendero luminoso, el cual subí con mucho trabajo, a fuerza de continuas súplicas y oraciones. No ponían el pie en la misma huella, sino derecha e izquierda. Iban junto detrás de mí a lo largo del sendero. Eran almas de personas que habían muerto en aquellos días, por las cuales tenía yo que orar y padecer, pues hacía poco tiempo que se me habían aparecido Santa Teresa, San Agustín, San Ignacio y San Francisco Javier, y me habían mandado para que hiciera oración y trabajara. Mi sendero no conducía al purgatorio, propiamente dicho. Este quedaba debajo. Vi a estas almas entrar ahí por 8 o más días mediante mi oración, la cual debía proseguir todavía. He visto ciertos espíritus planetarios, espíritus caídos, sí, pero aún no condenados, atormentar a aquellas almas privadas de toda ayuda, con muchos reproches y tentarlas, para apartarlas de la paciencia y de las celestiales aspiraciones. Aquel lugar era un vasto espacio sin cielo. Parecía que por arriba también todo fuese como de argamasa, como una bóveda o emparrado. Había allí árboles, frutos y flores, pero todo era turbio y triste. Había innumerables espacios separados entre sí por diversos vapores, neblinas y nubes. Según las ideas de limitación, de separación y soledad, en estos espacios vi vagar almas, a veces pocas, a veces más. Este lugar es una morada intermedia entre el purgatorio y el cielo. 15. Visita diversas mansiones extraterrenas y el limbo de los justos. Vi a mi llegada una multitud de almas acompañadas por un ángel, que se alejaban y subían por un lugar donde brillaban a lo lejos una luz en lo alto. Estaban sumamente alegres, vi a todas estas almas resplandecer con brillantes colores. Cuando salían sus colores eran de gloria más pura. Además supe cuál era el significado de sus colores. Lanzaban rayos rojos, las almas de amor inflamado, porque no habían amado con puro afecto, y esto las atormentaba. El color blanco era la pureza de intención, a las que ellas habían faltado por pereza, el verde la paciencia, turbada por mala voluntad. Del amarillo y el azul no recuerdo la significación. Las almas salían siempre de 3 en 3, me saludaban y me daban las gracias. Había muchos a las cuales yo conocía. La mayor parte pertenecía a la clase media y la de los labradores. Vi también a personas principales, aunque no muchas. Aun cuando aquí no hay clases, sin embargo, se conoce la educación de las personas. En las estirpes hay una diferencia esencial que se distingue a simple vista. El sexo se discierne por la fortaleza, la severidad y la fijeza en el alma de los hombres, mientras que en la de las mujeres hay algo débil, de sufrido, de impresionable, que no puede ser descrito. Ese espacio se detienen los ángeles que sustentan a las almas con los frutos que hay ahí. También ejercitan estas actividades en el purgatorio y en la tierra, y tienen idea del gozo celestial, y saben que su último dolor consiste en anhelar y aguardar que se cumpla su anhelo. Salí de aquí y vi a través de una abertura que se tornaba brillante, un espacio claro, adornado de hermosos árboles. Vi una especie de movimiento de ángeles. Supe que aquella fue la mansión de antiguos patriarcas antes de la bajada de Cristo a los infiernos. Me fue mostrado el lugar donde habían estado Adán, Abraham y Juan Bautista. Desde ahí fui a casa, tomando por la izquierda a través el camino difícil. También volví a la montaña donde había visto al hombre atormentado por los perros. Ya no estaba ahí, sino en el purgatorio. 16. Libra varias almas. 3 de noviembre de 1820. Esta noche he invocado con gran determinación a los santos, cuyos huesos tengo aquí conmigo. He inventado especialmente a mis bienaventuradas hermanas Magdalena de Amar, Columba de Bumbenca, Juliana de Luit y Ludovina a venir conmigo al purgatorio, para sacar de ahí a las almas más amadas de Jesús y de María. Tuve la alegría de ver socorridas y libradas a muchas de estas almas.
17. Recorre un espíritu de la diócesis y visita la catedral. 4 de noviembre de 1820. Esta noche he recorrido casi toda la diócesis y he estado en la catedral, donde he visto los descuidos y negligencias de los sacerdotes. Se me ofreció a la vista un espacio lleno de inmundicia, cubierto con arte. Tuve que conducir toda aquella inmundicia a un lugar donde había agua que le arrebataba consigo. Arrastrando todo esto por el suelo, quedé como muerta de cansancio. Mientras estaba en esto, se acercó el alma de la hija de cierta mujer de mi país y me dijo que le ayude a su madre, que estaba ahí en el purgatorio. Me acompañó hasta allá. Vi a la madre que había sido muy golosa y habladora. La vi solitaria y sin compañía, sentada en un lugar a modo de una estrecha cocina. Estaba llena de tedio, moviendo siempre la boca, como si probara alguna cosa, y la mascara. Me rogó vivamente que me quedara con ella aquella noche. Después pasó a otro lugar que había delante del suyo, más elevado, y mejor estuve ahí con ella para consolarla. En el purgatorio obran espíritus planetarios que reprochan a las almas sus pecados. 18. El juicio de las almas. Las almas benditas son instruidas por los ángeles acerca de lo que sucede en el cielo y en la tierra, en orden a la salvación. Así sucedió con el alma de la joven, que me rogó que orase por su madre. Estas almas no pueden hacer absolutamente nada para sí mismas. En el purgatorio no hay naturaleza, ni árboles, ni frutos. Todo es incoloro, claro o oscuro, según el grado de purificación de las almas. Los lugares donde están las almas guardan cierto determinado orden. El juicio que se pronuncia sobre las almas lo veo instantáneamente en el mismo lugar en que mueren los hombres. Ahí veo a Jesús, a María, al santo patrono de cada una de ellas, y a su ángel custodio. Aún en el juicio de los protestantes, veo presente a María Santísima. El juicio concluye en breve tiempo. 19. San Ignacio le da una lección. 6 de noviembre de 1820. Por la tarde pensé que las almas del purgatorio están ciertas del cumplimiento de su esperanza, mientras que los malos corren peligro de perderse. Esta consideración me indujo a rogar por estos últimos. Entonces se me apareció San Ignacio. A un lado suyo estaba un hombre orgulloso, libre y sano, a quien yo conocía. Al lado opuesto un sujeto metido hasta el cuello en un pantano, que clamaba y que no podía valer. Este infeliz sacaba los dedos de sus manos. Era un sacerdote difunto, a quien yo no conocía. San Ignacio me preguntó, ¿en favor de cuál de estos dos prefieres pedir auxilio? ¿En favor de este joven orgulloso, que puede hacer penitencia si quiere, o en favor de este otro que no puede valerse? Temblé de espanto en todos mis miembros y lloré amargamente. Fui conducida al purgatorio por un camino trabajoso y rogué por las almas que había ahí detenidas. 20. Visita varios lugares de la tierra. Después fui llevada a una gran casa de corrección y de trabajo. Ahí pude ver y conmover a muchos que habían caído en la ruina, vencidos por las tentaciones y la miseria. Los malos permanecían inconmovibles. Esta iglesia de corrección estaba en mi patria. Estuve además en muchos lugares y en cárceles debajo de la tierra, donde había gentes de larga barba. Se hallaban sus almas en buen estado, expiando sus culpas y las consolé. Vi esos lugares como si fueran el purgatorio de la tierra. Después fui a donde había algunos obispos, a uno de ellos muy mundano. Lo vi en un banquete en el cual habían sido invitadas algunas señoras. Pensé en lo que le costaría aquel banquete y en el número de pobres que habían podido vivir con la suma que importaban aquellos gastos. Así se lo dije al prelado, y como recibiera mal mi observación, añadí que todo aquello sería escrito por un ángel que estaba sobre él. Teniendo en sus manos un libro y una vara, me replicó que esto no era nada, pues en otras partes sucedían cosas peores. Vi que efectivamente era así, pero vi también en todas partes al ángel del castigo. 21. Salen dos sacerdotes del purgatorio. He tenido un placer muy grande, aunque muy breve, que me ha llenado de consuelo. He visto que durante este tiempo pascual muchos grandes pecadores volvieron a Dios y que muchas almas salen del purgatorio. He visto el lugar de purificación y he notado un aire indecible, contento en los rostros de estas almas, como signo de su próxima liberación. Fui para mi causa y de gran alegría verlas libres de tormentos. Así he reconocido las almas de dos sacerdotes que fueron admitidas ya en el cielo. Tuvieron que sufrir muchos años, el uno a causa de su negligencia en cumplir las obligaciones de su estado y en las pequeñas cosas, el otro por su inclinación a burlas y chanzas.
22. Vi a muchos príncipes, reyes y obispos. 9 de noviembre de 1820. Tenía que trabajar en varias viñas, donde se había hecho mal la operación de cubrir los sarmientos para preservarlos de los hielos. Fui también a Coblenza, en cuyas cercanías tuve que trabajar mucho en 3 viñas. Estaba pensando en acudir a las almas benditas, cuando me rodearon 9 formas que traían fardos sobre los hombros. En otra forma, he dejado el fardo que cargaba y se había vuelto corriendo. Entonces tuve que tomar aquel bulto sobre mis hombros y debajo del brazo y caminar con él, subiendo hacia el oriente, en compañía de las 9 formas. El camino no era natural, se dirigían hacia el oriente en línea recta y parecía resplandeciente, mientras que a uno y a otro lado de él solo se veían tinieblas y oscuridad. Cuando cansada ya no podía más con aquel bulto, vi el camino de un banco donde lo deposité. En aquel fardo había una gran figura humana, precisamente aquella que en 2 días antes me había mostrado San Ignacio, sumergida en el cieno. Era uno de los últimos lectores de Colonia. Llevaba en el brazo el sombrero de lector. Las 9 formas eran como correos, semejantes a los que mantenían esos príncipes. Parecía que no podía andar con los demás, que alguno que le había conducido hasta entonces le dejaba solo, y que tenía yo ahora que conducirlo. Siempre subiendo llegamos a un lugar admirable. Había en él una gran puerta guardada por espíritus. Los 9 entraron dentro, a mí me quitaron la carga, la guardaron y me condujeron a una elevada fortaleza. En ese lugar había muchos árboles. Desde ahí se divisaba gran extensión en torno, pero no pude ver otra cosa que una gran superficie de agua cortada por toda clase de fortalezas y colinas, en donde trabajaban innumerables formas. Ahí había reyes, príncipes, obispos, personas de distintas clases y sobre todo siervos. Algunos príncipes tenían sus coronas en brazo, los peores las tenían en las piernas. Era forzoso que todos trabajasen en estas fortalezas, cavando, transportando materias, subiéndose por los muros. Vi que muchos se caían siempre en lo alto y tenían que volver a subir. Las almas de los criados empujaban a las almas de los que habían sido sus patrones. En toda extensión que se divisaba no había más que agua y fortalezas, y solo junto a mí se veían algunos árboles sin frutos. A aquel a quien había llevado yo le vi también en aquellas fortificaciones. Creo que debe cavar siempre la tierra. Las 9 formas hablaron conmigo. Yo debía ayudarlas en algo, de lo que ya no me acuerdo. Ahí no había ninguna mujer. Esta mansión parecía mejor que el purgatorio, pues no hay movimiento y vida. Parecía como si ahí las almas quisieran allanar y rellenar algo. Vi con admiración que el horizonte no tenía límites. Solo se veía el cielo arriba y debajo de mí, a la derecha y a la izquierda de los trabajadores, como una inmensa superficie de agua o de aire. 23. Va a una mansión misteriosa de espíritus en expiación. Entonces me fue mostrado muy lejos en otro espacio, donde solo había mujeres. Me dijo mi guía que fuera allá, y no sabiendo yo al principio cómo hacerlo, añadió: sigue la luz de tu fe. Entonces quise tomar mi manto y extenderlo sobre las aguas para pasar sobre ellas, pero de repente vino una pequeña balsa en la cual pasé al otro lado sin remar. Mi guía flotaba a mi lado, sobre las aguas. En aquel lugar vi una especie de mansión cuadrada, en la cual había toda clase de almas de mujeres, entre estas monjas y otras almas a quienes yo había conocido. Tenían que cultivar jardines. Las criadas mandaban a las que habían sido sus señoras. Todas habitaban en chozas de follaje. En los 4 ángulos de la mansión se movían 4 espíritus que lo guardaban. Las almas cuidaban frutos de varias clases que no estaban del todo maduros, pues había mucha niebla y un cielo bajo y pesado. Los que ellas sacaban de su trabajo los recibían otras almas, a quienes vi moverse en lugar diferente, entre las montañas de hielo. Cargaban los frutos en balsas y se los llevaban estas almas, que elegían entre ellos y enviaban las mejores a otros lugares de las almas. Las de las montañas de hielo eran almas procedentes de pueblos no cristianos, aún en medios salvajes. Me preguntaban las mujeres en qué año estábamos y qué sucedía en la tierra. Se lo dije y pensé que vendrían muy pocos a estos lugares. Fuera de esto, ya no me acuerdo lo que hice ahí.
24. Necesidad de rogar por las benditas almas. Esta noche he estado en el purgatorio. Me parecía que era conducido a un abismo profundo. Había ahí un gran espacio. Causa lástima ver cuántas tristes estaban las pobres almas en aquel lugar, pero en su semblante hay algo que revela la alegría de sus corazones. Cuando consideran la misericordia del Señor, vi también a la Madre de Dios en un magnífico trono, tan hermosa cual nunca la había visto. Diga usted. Ana Catalina se dirige a Dean Rensing, que estaba presente. A los fieles en el confesionario que rueguen fervorosamente por las almas del purgatorio, que ellas, muy agradecidas, de seguro rogarán mucho por sus bienhechores. La oración por las almas es muy agradable a Dios. Por este medio se les anticipa el gozar de la presencia de Dios. La mayor parte de los hombres están ahí, expiando la indiferencia con que se miran ordinariamente los pecados veniales. Esto les impide practicar actos de bondad, de mansedumbre y conseguir victoria sobre sí mismos. La relación de las almas del purgatorio con la tierra es tan delicada que con solo desear su bien, aliviarlas y consolarlas desde la tierra, reciben ellas gran consuelo. Cuánto bien hacen que constantemente están haciendo actos de vencimiento de sí mismo, en favor de ellas, deseando vivamente ayudarlas. Desde ahí fui caminando siempre hacia el norte. No puedo figurarme en qué comarca está propiamente el purgatorio. La mayor parte del tiempo voy caminando hacia el norte, pero pierdo la orientación y tengo que pasar por lugares oscuros. Venzo obstáculos, dificultades. Tengo que padecer trabajos como los que son ofrecer agua a la nieve, los matorrales, los pantanos. Todo lo venzo por amor a las almas. Después me parece como si descendiera frecuentemente por un camino oscuro y movedizo bajo la tierra, y luego entre lugares más o menos sombríos, nebulosos, fríos, del todo inhospitalarios, y pasando de un lugar a otro llego hasta las almas, que están en sitios altos o profundos, en lugares regularmente accesibles. Esta noche he ido de un punto a otro, he consolado a las almas, y he recibido de ellas el encargo de hacer diferentes obras, como rezar las letanías de los santos y los 7 salmos penitenciales. Me dijo mi guía que procurara no enfadarme, antes bien que ofreciera todas las contrariedades que me ocurriesen por las benditas almas. Por la mañana ya no me acordaba de esta advertencia, estuve a punto de sentir enfado, pero puedo dominarme y me alegré de ello, y le di gracias a mi ángel custodio, que me había ayudado. No es posible decir el gran consuelo que obtienen las almas mediante algún pequeño sacrificio o triunfo sobre nosotros mismos. 25. Encabeza una procesión de almas. Fui motivo de una procesión formada únicamente de almas del purgatorio. Eran todas conocidas, mías, que rogaban por mí. Tomé la iglesia la pesada cruz, después de haber sacado al Cristo, y la llevé delante. Era yo la única viviente de aquella procesión. Las almas no llevaban los vestidos que habían usado en vida, sino que estaban diversamente vestidas, así eran diversos sus semblantes. Todas marchaban con los pies descalzos y aparecían más blancas o más grises unas que otras. Empecé a marchar desde la puerta con esta procesión, y tuve después mucho que hacer con estas pobres almas. Así, por ejemplo, me acerqué a 2 jesuitas con los cuales me había confesado en mi juventud. Uno de ellos habitaba con sus 2 hermanas, que fabricaban encajes y vendían trabajos hechos, privadamente por no tener negocio público. Ahí yo había comprado alguna vez hilo retorcido. Después de la primera misa de la mañana, el alma de aquel buen viejo me señaló la casita, y como todo me había cambiado, me dijo que él se acordaba bien de mí, que siempre me había estimado, y que rogaba por mí. En otro también se entretuvo conversando conmigo. 26. Un sacerdote va al purgatorio por 3 horas. 31 de diciembre de 1820. He hecho interiormente el balance del año que ha transcurrido. Se me han ofrecido todas las cosas desatendidas, y todo en cuanto tengo que reparar. He visto que soy digna de compasión, y he llorado mucho. He tenido muchas visiones de almas y moribundos. He visto un sacerdote muy piadoso y caritativo, que murió anoche a las 9. Ha pasado 3 horas en el purgatorio por haber perdido tiempo con todo género de bromas. Este sacerdote tenía que permanecer ahí algunos años, pero ha sido socorrido con las fervientes oraciones y muchas misas.
Vi los tormentos que padeció por espacio de 3 horas, y cuando salió de allí le oí decir a su ángel una cosa que me causó risa. Ahora veo, dijo, que aún los ángeles pueden engañarle a uno. Me habían dicho que el ángel que yo tenía que estar solo 3 horas en el purgatorio, y sin embargo he estado tanto tiempo. A ese sacerdote lo he conocido mucho. 27. La trágica historia de un alma pecadora. Hizo también el alma de una mujer hacia 20 o 30 años. No estaba en el purgatorio, sino en otro lugar de más severo castigo. Permanecía como si fuese condenada a sufrir la pena de ser flagelada, en comparación con otras que solo sufren la prisión. He visto a esta mujer llena de indecible turbación, que lleva en los brazos una criatura de oscura piel, a la cual siempre la mataba y volvía a darle la vida. Está condenada a lavarla continuamente con lágrimas, hasta que se vuelva blanca. Me rogó que la ayudara con mis oraciones. También las almas pueden derramar lágrimas. De otro modo, no se podría llorar viviendo en el cuerpo. Ella me narró su historia, o mejor dicho, la he visto en una serie de imágenes. Era nativa de una ciudad polaca y mujer de hombre de bien. Acudían ahí por docenas eclesiásticos y gente tranquila. Esta mujer pasaba por buena y piadosa. Tenía un pariente eclesiástico, piadosísimo en el convento misionero de los religiosos del Santísimo Redentor. Mientras su marido se había alejado una vez por algún tiempo, vino a alojarse en la casa un malvado, que la sedujo con violencia. Su culpa la puso ahí en estado de desesperación. La alejó cuando pudo haber malvado, pero él no quiso salir de la casa, ni siquiera cuando estaba próximo el retorno del marido. Estaba sumido en la más espantosa miseria, y he aquí que el diablo le sugirió la idea de envenenar a su seductor. Así lo hizo, pero aquel asesinato le hizo perder de tal manera la cabeza, que en su desesperación mató también al fruto de sus entrañas. En este estado de horrenda miseria interna, fue a buscar un sacerdote extranjero para confesarse, pero un vagabundo vestido de sacerdote se alejó de su casa y ella se lo confesó con indecible humildad y deshecha en lágrimas. Poco después murió. Dios miró su gran arrepentimiento, y aunque había muerto sin absolución y sin sacramentos, la envió a aquel lugar de tormentos, donde la encontré. Ahí debía pasar ella su expiación los años que la providencia tenía destinados de vida a su hijo, hasta que él, con el transcurrir del tiempo, hubiese alcanzado el momento de gozar de la luz eterna, dado que estos niños hay crecimiento y desarrollo aún en otro mundo. 5 años después de su muerte, había aparecido a su pariente sacerdote durante la misa. Yo he conocido a ese buen anciano, que rogó conmigo. 28. Veo otro espacio del purgatorio. 29 de junio de 1821. He visto la vida de San Pedro y cuadros relativos a María de Marcos, pero contemporáneamente veía un cuadro de algunas pobres almas a las cuales me sentía como llevada, sin que pudiera, por otra parte, llegar hasta ellas. Quería consolarlas y no era posible acercarme. Eran las almas de una madre y de sus 2 hijos. La madre estaba muy en el fondo, y no pude llegar junto a ella. Me hablaba con voz baja y confusa. Era difícil entenderla. Los niños estaban en un círculo, a donde pude llegar. Uno había sido bautizado, y hablé con él. Estaba ahí como de visita, y pertenecía a un círculo más elevado. Aunque intenté acercarme a la madre, parecía como si se hundiese, por ser demasiado pesada. Intenté aplicarle toda clase de ayuda, ofrecí oraciones y dolores, pero no me fue posible acercarme. He visto un espacio oscuro y muy vasto dentro de un mundo de tinieblas, y en él muchos círculos. Ahí las almas se encuentran en relaciones, privaciones y penas, que necesariamente derivan de sus terrenas imperfecciones y faltas. Los espacios en que se encuentran son turbios, como envueltos en nieblas, a veces más claros, húmedos, secos, fríos, sofocantes, ardientes, y también diversos en luz y color. He visto ahí, no obstante, la vislumbre de amarillenta luz matutina. Los niños estaban próximos al borde de aquel círculo. Los no bautizados sufren mucho más a causa de su correlación con los pecados y la impureza de sus padres. Los bautizados están libres y limpios. No se puede ayudar a aquellas almas sino por medio de la gracia, con la meditación, con la oración, con las buenas obras, con los méritos de los santos y quizás con los frutos que pueden derivar de alguna buena cualidad espiritual y de la vida terrena de almas mismas. No se puede dar a la mente otra idea más adecuada para este estado, que imaginando en la tierra las instituciones y lugares de justa y perfecta corrección y castigo,
en los cuales todo fuese medido y tasado para castigar y corregir las faltas de los detenidos, exigiendo expiación y satisfacción, haciendo abstracción de separación corpórea de los hombres, y mirando solo a que uno puede obrar en favor de otro. Se obtiene una imagen real y completa de lo que es la expiación y la liberación. El prisionero no puede hacer otra cosa que padecer. Es como el miembro enfermo o paralizado de un cuerpo. Si las arterias y los nervios más inmediatos que vinculan las partes diversas del cuerpo no están muertos o perdidos, en tal caso sus dolores del cuerpo, que ellas se comunican por consentimiento y compasión a las otras partes del cuerpo, entonces intentan librarlo. Como en los establecimientos penales de la tierra, se puede obtener gracia por mediadores y amigos, y con suplicar, trabajar, expiar y cancelar deudas, o en los días solemnes con gracia y perdón. Así como los detenidos en lugares más profundos, es solo posible hablar desde lejos o por la ventana, o por sobre el muro. De igual manera acontece este reino de penas y expiaciones. En las cárceles terrenas todo está mezclado con culpas, mentiras e injusticias. Por el contrario, aquí todo lo que se hace y se emplea para el consuelo y ayuda a los necesitados es de perfecta justicia. Reina aquí la diferencia que existe entre el dinero y terreno y el dinero moral, que vale solamente para saldar deudas y reconciliarse con Dios. Hice muchos esfuerzos para comprender aquella alma y ayudarla, a ella y a sus hijos, y cuanto me imaginé haberla llevado más arriba, me presentaba siempre un nuevo obstáculo. Alcancé a conmover a María de Marcos y decidirla a que me acompañase. El cuadro de estas almas se me presentaba siempre mezclado e interrumpido con la visión de las fiestas de San Pedro y de María de Marcos. Vino pues conmigo y por su intercesión y sus méritos pude llegar más cerca de aquellas pobres almas. Tuve entonces un aviso y un cuadro relativo a un niño muerto que no podía ser sepultado y que yo debía hacer sepultar, y esto debía construir también el peregrino. Y supe que aquella alma deseaba mucho para sí misma el mérito de esa buena obra, como si le fuese necesaria. Además me dijo cuánto se debía hacer por ella, para su aprovechamiento, con continuas plegarias, y que el tiempo oportuno se lo diría al peregrino. Al día siguiente vino una pobre mujer de Durham, pidiendo ayuda para cubrir los gastos de sepultura de su hijo muerto de 3 años de edad. Era el mismo que había visto en la noche. El peregrino contribuyó. Todo esto se hizo en sufragio y mérito del alma vista anteriormente. 29. Ayuda a la madre y al hijo. 1 de julio de 1821. Cuando el niño fue sepultado en la Catalina tuve la siguiente visión. Me encontré de nuevo con aquella alma. Tenía que verme con un pequeñuelo a quien yo debía vestir. El niño no tenía fuerzas ni para permanecer de pie, y estaba como inerte. Debía vestirlo con un vestido que había recibido de una señora. Creo que era la Madre de Dios. El vestido era blanco y transparente, adornado de fajas como si fuese bordado. Yo tenía vergüenza, aunque no sabía por qué. Podría ser por las personas a las cuales les correspondía vestirlo. El niño antes no podía estar en pie, y ahora vi que se iba una fiesta de muchos niños estaban reunidos en alegre diversión. El espacio donde esto sucedió y donde ahora está la madre era mejor y más claro. El alma de la madre me agradeció, y esto no sucede como aquí en el mundo. Yo lo sentí internamente. Cuesta mucha fatiga y trabajo llegar hasta almas semejantes, ya que ellas mismas nada pueden hacer por su alivio. Si una de estas almas pudiese venir de nuevo a la tierra, aunque fuera por un cuarto de hora, podría cancelar muchos años de castigo en el purgatorio. 30. Otra alma se presenta pidiendo ayuda. 3 de julio de 1821. En el crucero de la catedral de Münster tuve que lavar y purificar con gran fatiga y esfuerzo algunos paños de la iglesia que me fueron traídos de todos lados por los eclesiásticos del país. Fue ayudada en este trabajo por Clara de Montefalco, por Francisca Romana, por Ludovica y por muchas monjitas de nuestro convento. Yo estaba ocupada sobre todo en alminodar y dar añil. El trabajo era muy pesado, y yo deseaba siempre saber qué hora era, y así iba a ver el reloj. De pronto, vino a mí una pobre alma que había recomendado el peregrino, y me entregó un pequeño reloj de arena, porque me dijo que ese instrumento se lo había hecho insoportablemente pesado. Se lo sacó de un costado. Lo tomé en mis manos, y el alma se sintió indeciblemente aliviada al verse sin el reloj. Yo no lo encontré tan pesado, y volví al trabajo pensando en vender aquel reloj en favor de los pobres.
Encontré el trabajo muy desordenado y perdido, y me puse casi impaciente. Entonces aquella alma se me acercó y me dijo: «Calla, aún tienes tiempo», y me rogó mucho que continuara el trabajo tranquilamente, porque ella era rechazada y debía sufrir por causa de mi impaciencia. Me dejó y empecé a lavar todo de nuevo felizmente, y puse también en orden toda aquella ropa almidonada que había malogrado y la dejé en buenas condiciones de uso. Tuve de nuevo deseos de ir a ver el reloj, pero me arrepentí de mi impaciencia. En este caso los relojes eran una imagen del tiempo y de la paciencia. Mi perseverancia paciente en el trabajo había ayudado a aquella pobre alma, y desde el momento que la alivié del peso del reloj, el tiempo no se le hizo tan pesado como antes.